Cordial saludo, queridos estudiantes. Este es el video que les va a servir de apoyo para la guía número 2 del tercer periodo. Entonces, inicialmente, siempre deseándoles que se encuentren muy bien y que estén muy juiciosos. Quiero reiterar en el compromiso que deben tener, ese compromiso académico con las actividades de todas las asignaturas. Recuerden que ya vamos en el tercer periodo. Deben enviar las guías a tiempo. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Una vez dicho eso, pues vamos a mirar que pretendo desarrollar en este video. Entonces, en la primera parte voy a aclarar dudas que vi que quedaron en la solución de la guía anterior. Yo vi que cuando mandaron la guía en las respuestas se presentaron unas dudas con relación al péndulo. Entonces vamos a mirar eso primero. Y en la segunda parte voy a desarrollar un ejercicio del péndulo. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a aclarar esas dudas que vi que se presentaron. Para ello voy a utilizar el simulador del péndulo. Perdón que tengo abiertas unas cosas por acá, listo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Básicamente con el simulador vamos a mirar de qué en realidad depende el periodo de un péndulo. Entonces, habíamos visto que el periodo de un péndulo, ¿de qué podía depender? Entonces el simulador nos permite manipular varias cosas: el ángulo, la longitud de la cuerda, la masa, la gravedad. Básicamente es esto: la longitud de la cuerda, la masa, la gravedad y el ángulo. Entonces, si el periodo se veía alterado por alguna de estas variables, la variable ángulo, la variable longitud de la cuerda, la variable masa, la variable gravedad. Vamos a mirar eso. ¿Listo? Entonces, si ponemos a oscilar el péndulo desde cualquier ángulo, voy a, por ejemplo, hacerlo oscilar de un ángulo de 15 grados. Empieza el péndulo a oscilar. Voy a activar la opción periodo. La vez pasada no les hablé de esta, yo quería que ustedes utilizaran directamente el cronómetro, pero con este simulador pues también en una de las ventanitas puedo mirar que una tiene la opción de periodo. Directamente me permite medir el periodo. Entonces, el periodo me da de 1,6856 segundos. Voy a anotarlo en el tablero. El periodo para un ángulo de 15 grados es de 1,7. Voy a utilizar un solo decimal. ¿Bien? Entonces, si vamos al tablero, vemos que el periodo es de 1,7, aproximándolo para trabajar un solo decimal, cuando el ángulo era de 15 grados. Listo. Volviendo, voy a manipular la masa. Volviendo aquí al periodo, entonces, voy a hacer que sea más chiquito. ¿Sí? Vieron que la masa se redujo. Y voy a volver a medir el periodo. Y me da 1,6856. Si tienen buena memoria, es el mismo número que tuvimos en el momento anterior. Entonces, también este es 1,7. Manipulando la masa, el periodo no cambia. Entonces, ¿qué puedo decir? Si voy aquí al tablero, puedo decir que si yo pensaba que el periodo dependía de la masa o del ángulo o de la longitud de la cuerda o de la gravedad, pues ya puedo decir que de la masa no depende. Vamos a mirar si del ángulo puede depender. Entonces vamos a cambiar el ángulo. Tengo ahora este péndulo. Como la masa no lo altera, pues no importa si cambio la masa o no. Entonces ahora cambiemos el ángulo. Tengámoslo. El anterior fue de 15, voy a trabajar ahora con uno de 25 grados. 1,6986. Verifiquemos si estoy trabajando con uno de 25 grados. Listo, 25 grados. 1,6986. Y el anterior fue de 15 grados. Entonces miremos, detengamos el péndulo, 15 grados, listo.
Si vemos nuevamente, si tomo un solo decimal, veo que me está dando 1,7. Manipulando el ángulo, veo que la variación es ínfima. Entonces, puedo pensar que sigue siendo 1,7 cuando cambie el ángulo. Ahora, si yo trabajé con un ángulo de 25 grados, el periodo nuevamente me dio 1,7. Eso me lleva a concluir que el periodo no depende del ángulo. Ahora, vamos a mirar si depende de la longitud de la cuerda. Manipulo la longitud de la cuerda. Entonces hagamos que la cuerda sea mucho más chiquita. Y midamos el periodo de 25 grados. Como sabemos que el ángulo no afecta, pues puedo cambiarle ahí un poquito el ángulo y la variable ángulo no afecta al periodo. Midamos el periodo directamente. Acá observamos que sí hay un cambio muy considerable, porque este decimal lo podemos tratar como 1,1. Entonces, si voy aquí al tablero, digo, cuando cambié la cuerda, cuando cambié la longitud de la cuerda, ahora me está dando 1,1 segundo. Antes me daba 1,7, ahora me está dando 1,1 segundo. Entonces eso me lleva a concluir que la longitud de la cuerda sí afecta el periodo. ¿Listo? Entonces volvamos acá, reiniciemos otra vez todo. Perdón que tuve un problema ahí técnico. Y ya, reiniciemos otra vez todo. Ahora, nuevamente volvamos al 1,60 o algo que me daba. Ese lanzamos con 15 grados o 25 grados, igual da lo mismo. Miremos a ver si nos da. Periodo 1,69, aproximadamente 1,7. Ahora a este péndulo, que es el original, le voy a modificar la gravedad de 25. Midámosle nuevamente el periodo. 1,06. Si yo quiero aproximar esto a un decimal a un número con un solo decimal, me da 1,1. Entonces nuevamente veo que sí hay un cambio considerable cuando manipule la gravedad. Entonces si voy al tablero, puedo decir que con la gravedad también me dio 1,1 comparado con el original que era 1,7. Hay un cambio, entonces la gravedad sí altera el periodo de un péndulo. Entonces, ya para resumir la primera parte, ¿qué podemos decir? Podemos decir básicamente, vemos esto rápidamente. Bueno, no quedó tan bien borrado, pero en aras de ahorrar tiempo, pues démoslo así. Entonces, el periodo de un péndulo depende exclusivamente de la gravedad y la longitud de la cuerda. Esto siempre y cuando si trabajamos en un lugar donde no afecte el aire. Si el aire actúa sobre el péndulo, ya empiezan a haber otras variables inmersas. Pero si asumimos un lugar sin aire, vemos que el péndulo solamente se ha afectado por la gravedad y la longitud de la cuerda. ¿Listo? Dicho eso, ahora vamos con la parte del ejercicio. Continuando con la parte del ejercicio, entonces tenemos el siguiente problema. Le voy a dar lectura. A medida que voy solucionando el ejercicio, les voy enseñando ecuaciones, vamos despejando ecuaciones y todas esas ecuaciones es indispensable que las anoten para que las utilicen en la guía, porque la guía se basa en ejercicios. ¿Listo? Entonces el ejercicio que tengo acá dice lo siguiente. Sabemos que con la fórmula del periodo de un péndulo se puede hallar la gravedad de un planeta, estando en el mismo, para lo cual se debe conocer la longitud del péndulo y estando en el planeta dejarlo oscilar y con ello medir su periodo. Asumiendo que la NASA envió un robot a Júpiter, el cual puede manipular un péndulo de 2,5 metros y al hacer oscilar dicho péndulo el robot mide un periodo de 1,99 segundos, soluciona. Entonces, antes de empezar a solucionar, pues ya sabemos que ante un ejercicio uno extrae datos. El ejercicio, si miran rápidamente, dice que el péndulo que el robotcito tiene
maneja una longitud de 2,5 metros. Entonces, L 2,5 metros. Y que el periodo con el cual osciló, cuando el robot dijo que oscilara, le dio un periodo de 1,99 segundos. Ya tenemos esos dos datos. Acá, primera idea cuando vayan a hacer ejercicios. Tienen que darse cuenta que la longitud esté en metros y el periodo en segundos. Y por ejemplo que la masa esté en kilogramos. Si no está, se debe trabajar pilas metros, segundos, kilogramos. Y el ángulo debe estar, por ejemplo, en radianes. Entonces, estas son las unidades que se manejan. Metros, segundos, kilogramos, radianes. Si las medidas que les dan no están en esas unidades, hay que hacer conversión de unidades. ¿Listo? Pero bueno, yo acá no tengo que hacer conversión. Ya tengo mis dos daticos. Primero, que a ver qué me piden en el punto A. El punto A dice: realice un dibujo del péndulo señalando el punto de energía cinética máxima, energía potencial máxima, energía cinética cero y energía potencial cero. Entonces, voy a hacer un péndulo, perdón porque de pronto mis dibujos quedan muy feitos. Entonces, digamos que ese va a ser mi péndulo. Por acá está el péndulo, por acá la masita. El péndulo oscila de un extremo a otro y pasa por un punto que llamamos, que es un punto bien vertical, y ese punto lo llamamos el punto de equilibrio, recuerden eso. Entonces este es el punto de equilibrio. Entonces tenemos el péndulo que empieza a moverse, el péndulo se mueve entre estos puntos. Entonces, con nuestra imaginación, un robotcito cogió un péndulo, lo puso a mover en Júpiter y nos dicen que con esto podemos hallar la gravedad de Júpiter. Entonces, en la primera parte nos dicen que encontremos las energías, energía cinética máxima. Entonces, recuerden que la energía cinética, eso lo vimos ya en clase, está relacionada con la velocidad. Entonces, aquel punto en el que el péndulo tenga más velocidad es el punto donde la energía cinética es máxima. Porque, evidentemente, las energías también están relacionadas con la masa, pero la masa no se altera. En este movimiento la masa no se ve alterada. La masa se alterara, pues sería otra cosa, pero pues ya está el péndulo armado, la masa no se altera. Entonces, nuevamente, vamos a mirar en qué punto hay mayor velocidad y por ende mayor energía cinética máxima. Mientras el péndulo se mueve, el punto de mayor energía cinética es el punto central. Si ustedes se imaginan un columpio, cuando uno pasa por la parte más baja del columpio, es donde va más rápido. Entonces, este punto es donde el péndulo va más rápido, la velocidad ahí es grande, por ende podemos decir que es el punto de la energía cinética máxima. Mayor energía cinética lleva ahí. Ya solucionamos este. Energía potencial máxima. Recuerden que la energía potencial está asociada, si bien con la masa, con la gravedad y con la altura. En el péndulo lo que se ve modificada es la altura, porque la gravedad no y la masa. Entonces, en un péndulo, para hacer el análisis de energías, tenemos que pensar que acá está el piso. Entonces él pasa casi rozando el piso. El punto de mayor energía potencial es el punto donde está más alto. Entonces los extremos es el punto donde el péndulo tiene mayor altura. Entonces acá podemos pensar que la altura es grande, la altura aquí empieza a disminuir. Recuerden que las energías varían una por otra, eso lo vimos en el tema de energías. Entonces en el extremo tenemos mayor altura, por ende en el extremo podemos decir que la energía potencial que se representa con U es máxima. Entonces en los extremos la energía potencial es máxima. Recuerden que se representa por U. ¿Por qué? Porque tenemos mayor altura. Entonces ya solucionamos esta. Energía cero. Recuerden otra vez que está relacionado con la velocidad. Entonces en algún punto donde la velocidad sea nula, esté cero.
nuestros sentidos nos engañan. Recuerden la idea de alguna vez, la discusión que tuvimos sobre los sentidos nos engañan. Uno pensaría que, ¿por qué digo que los sentidos nos engañan y por qué traigo esa idea? Porque uno aquí pensaría, no, pero el péndulo no se queda quieto. Yo veo que el péndulo, cuando utilizamos el simulador, se mueve de extremo a extremo. Pero eso es porque los sentidos nuestros engañan. Nuestros sentidos nos engañan, perdón. Si pudiéramos ver mucho más rápido cada escena de ese movimiento, nos damos cuenta que en el extremo, por un instante, el péndulo se queda quieto, porque tiene que devolverse. Entonces, si usted va en un carro avanzando y necesita devolverse, puede frenar rápidamente, poner reversa y rápido, pero por un instante la velocidad se quedó en cero. Lo mismo pues pasa acá, evidentemente, si el péndulo se necesita devolver, por un instante la velocidad es cero. Y eso es en los extremos. Y si la velocidad es cero, esto es velocidad, no confundir con U, la energía cinética en los extremos es igual a cero. Entonces la energía cinética en los extremos es igual a cero. Solucionamos esto. Energía potencial cero. Entonces recuerden que es con la altura y pues la gravedad no vale cero, la masa no vale cero, pero si la altura vale cero se anula la energía potencial gravitacional. Como dijimos que con relación a esta línea punteada que yo hice se mide, asumimos que está el suelo, pues en la parte central no tiene altura, la altura es igual a cero. Y si no tiene altura, en la parte central podemos decir que U, o sea la energía potencial gravitacional, es igual a cero. Entonces ya solucionamos todo el numeral A. Este dibujito les va a servir mucho, pásenlo al cuaderno. Acá está el análisis de las energías en un péndulo simple, asumiendo que no está interactuando con el aire. Entonces, importantísimo tener presente el análisis de las energías. Ahora, vamos para el punto B. Encuentre la gravedad de Júpiter. Vamos a encontrar la gravedad de Júpiter. ¿Cómo? Tenemos que saber la primera ecuación, que es el periodo de un péndulo. La voy a escribir acá. El periodo de un péndulo es igual a 2 por pi por raíz de la longitud de la cuerda dividido en la gravedad. Acá está el periodo de un péndulo. Si se dan cuenta en la ecuación, solo se requiere la longitud de la cuerda y la gravedad. Por eso, lo que vimos en la primera parte o en la clase pasada, en la actividad pasada, es que hay que no afectan el periodo de un péndulo. ¿No lo afectan qué? Recuerden, el ángulo ni la masa. Por eso eso no se pone en la ecuación. Ya teniendo la ecuación del periodo, vamos a mirar cómo solucionamos esta parte. Encuentre la gravedad de Júpiter. Entonces necesito encontrar G. Debo tener L, la tengo. Si miro datos, sí. Si miro los datos me doy cuenta que sí tengo L y que también tengo el periodo. Entonces vamos a despejar la gravedad. Les voy a ayudar a hacer ese despeje porque sé que es bastante engorroso. Para hacer ese despeje lo primero que debo hacer es elevar al cuadrado a los dos lados de la igualdad porque necesito quitar la raíz para poder mover la G. Entonces si elevo al cuadrado a ambos lados me va a quedar de la siguiente manera la expresión matemática o la fórmula. Elevando al cuadrado a ambos lados. ¿Qué obtengo? Filas acá. El periodo queda al cuadrado, pero el cuadrado de la segunda parte, este cuadradito, altera todo lo que hay adentro. Entonces altera el 2. El 2 se vuelve al cuadrado es 4. Pi al cuadrado, pues lo puedo poner como pi al cuadrado. El 2 en la parte de la raíz se va con la raíz. Entonces ya no hay raíz, me queda L sobre G. De esta parte tengo que despejar la gravedad. Entonces, miremos cómo me queda el despeje ya de la gravedad. Vamos a ponerlo por este lado, me voy a regresar a este lado. La gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar. Uy, perdón, acá me comí una cosita que esté al cuadrado. Sí, porque ese no cambia. La gravedad pasa a multiplicar y queda gravedad por t al cuadrado, si se lo imaginan. Pero el t, después lo tengo que quitar, entonces es pensar que tengo que cambiar
gravedad por el periodo. Una pasa para el otro lado y la otra pasa a ocupar el lugar de la anterior. Entonces, ¿cómo me quedaría? La gravedad es igual a 4 pi al cuadrado por L sobre el periodo al cuadrado. Si ven, hice un solo cambio, una variable cambió por la otra. Si se lo imaginan, pues acá estaba la gravedad multiplicando, pero después el periodo toca quitarlo, el periodo que va multiplicando pues pasa a dividir. Entonces ya tengo mi ecuación despejada. Pilas que se despeje les puede servir mucho. Bien, entonces ahora despejada la ecuación, pues pongámosle valores. Así tenemos que la gravedad va a ser igual a 4 por pi al cuadrado por L. ¿Quién es L? La longitud de la cuerda, 2,5 metros sobre el periodo. Recuerden que cuando una variable tiene un exponente, por lo general, para que sea más correcto, ponemos un paréntesis. El periodo, en este caso, es 1,99 segundos al cuadrado. A ver, de esto que nos va a dar. Voy a tomar una calculadora que tengo aquí en mis manos y voy a hacer la parte de la división, el 2,9 sobre 1,9 al cuadrado. El 2,5, perdón, 2,5 dividido 1,99 al cuadrado. En una calculadora científica puedo hacer eso directamente, 2,5 dividido 1,99 al cuadrado. Eso me da 0,63. Entonces, perdón, tengo que la gravedad es igual a 4 pi al cuadrado, que todavía no he hecho esa parte de la operación, por lo que me dio en la división, por 0,63 metros al cuadrado, perdón, metros sobre segundo al cuadrado, porque el metro, si no se altera, el metro está arriba y aquí ese queda al cuadrado. ¿Listo? Entonces, continuando ahora, la gravedad va a ser igual, esto lo puedo hacer directamente en una calculadora, el 4 por pi por 0,63. Entonces, 4 por pi al cuadrado, una calculadora científica me permite hacer eso, 4 por pi al cuadrado. La calculadora tiene el símbolo de pi, pero si ustedes no tienen una calculadora científica es 4 por 3,14 al cuadrado por 0,63. Y ahí directamente me va a salir el resultado final. El resultado indica que la gravedad es de 24,8, podemos tomar dos decimales, 87 metros sobre segundo cuadrado. Hemos encontrado la gravedad de Júpiter. Si ustedes van a internet o la averiguan, van a darse cuenta que es correcto. Entonces, acá ya encontramos, en este puntico, porque voy a borrar todo, que la gravedad de Júpiter es de 24,87 metros sobre segundo al cuadrado. Ya hicimos la parte B. Voy a borrar una parte del ejercicio para que me quede espacio para continuar con la parte C. Entonces voy a borrar todo esto. Les dejo la ecuación despejada. Esto por acá voy a borrar un pedacito. Y continuemos con el ejercicio. Tracemos una lineecita acá para el análisis que hicimos de energía, que se vale la pena tenerlo. La ecuación que tenemos, la ecuación del periodo, saltar. La ecuación del periodo está acá. Uy, alcancé a rayar un poquito la parte de arriba y entonces no puedo ver después la pregunta. Acá está la ecuación del periodo, resaltémosla ahora sí. Listo. Entonces, parte C dice, halle la frecuencia del periodo. Voy a anotar otra formulita. La frecuencia, perdón, halle la frecuencia, creo que leí mal. Halle la frecuencia del péndulo. La frecuencia, o sea, F, es igual a 1 sobre el periodo, o sea, 1 sobre T.
Esta es otra formulita que vamos a tener presente. ¿Listo? Entonces, ya teniendo la fórmula, tenemos el periodo. Esta es muy sencillo utilizarla. Entonces me dicen que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo es 1,99 segundos. Entonces simplemente es hacer esa división. 1 dividido 1,99 da 0,5. 0,5. La unidad que queda abajo es segundos, pero esto matemáticamente no es agradable. Entonces los eruditos en la matemática dijeron que si segundo está abajo y estamos midiendo frecuencia, podemos decir que es 0,5 revoluciones RPS, revoluciones por segundo, o 0,5 Hz. HZ. ¿Entonces no es clara eso? Es una H y una Z. 0,5 Hz, Hz. Esto y esto significa lo mismo. ¿Qué es medida de frecuencia? Es por segundo o Hz. Entonces son convenciones que se utilizan. La más habitual es esto, llamarla Hz. ¿Y qué significa la frecuencia? Que en un segundo, acuérdense eso, el péndulo solo alcanzó a completar medio ciclo, o sea, solo fue. Eso significa la frecuencia, recuerden eso. Si la frecuencia es pequeña, es porque la velocidad también es pequeña. Es otro dato para recordar lo que vimos la clase pasada. Entonces ya aquí voy a poner que hallamos la frecuencia. La frecuencia me dio 0,5 Hz, Hz. Voy a borrar la parte de la frecuencia. Dejo así la ecuación arriba. Y continuemos. Ahora la parte, ya hicimos esta. Ahora vamos con la parte D. Si el péndulo se liberó de un ángulo de 25 grados, ahora ahí me dan un nuevo dato, un ángulo de 25 grados. Eso es el ángulo máximo, porque fue desde donde se liberó. Esto acá en el dibujito puedo pensar que acá desde donde se libera es el ángulo máximo. Listo, y casi no se me nota. Es máximo, listo. Ángulo máximo. Si el péndulo, entonces leo nuevamente el numeral D. Si el péndulo se liberó de un ángulo de 25 grados, se encuentre la longitud de arco que forma con relación al punto de equilibrio. Les voy a hablar esto de qué es longitud de arco, porque eso es de la geometría. Si no se acuerdan, pues no importa. Aquí vamos a recordarlo rápidamente. Entonces, longitud de arco es que yo con un radio, si yo tengo la medida de un radio o un péndulo, porque el péndulo pues a la larga la longitud de la cuerda es el radio, la longitud de la cuerda y el radio es lo mismo. Yo, si lo hago girar sobre un punto, en un extremo, entonces tengo una cuerda, esa cuerda puede ser el radio, la longitud es el radio. Si yo amarro una de las puntas y empiezo el otro extremo a moverlo, pues voy a hacer un círculo. Entonces, pues aquí no lo hice completo, aquí solo hice un pedacito, pero pues si lo muevo, esto sigue haciendo el circulito completo. Un pedazo de círculo definido por un ángulo arma algo que se llama longitud de arco. Esta parte la voy a señalar con otro color, niños. Regálmenme un segundo con rojo. Esta parte que se arma acá se llama longitud de arco. Es una medida. Entonces, ¿sí ven que es como un arquito de un arco para una flecha con el que se mandan flechitas? Entonces, de este extremo a este extremo, esa medida se llama longitud de arco y se representa con la letra A. Tiene que haber un ángulo y dos extremos. Entonces, si vemos acá en el péndulo,
hay una longitud de arco. De acá a acá hay una longitud de arco. Y recuerden que esa longitud de arco se representa con la letra A. Entonces básicamente eso les quería indicar. Existe una fórmula matemática que permite hallar la longitud de arco. Entonces, ya les voy a indicar la fórmula. La fórmula la voy a poner en este cuadrito. Voy a cambiar otra vez a negro. La fórmula es la longitud de arco, o sea, A, es igual a el radio multiplicado por el ángulo. Pero recuerden que el radio es la misma longitud de la cuerda. Entonces acá la longitud de la cuerda también puede llamarse radio, pero en un péndulo lo llamamos longitud de la cuerda. Si ustedes se lo imaginan, es el radio. Pero pues en este caso lo vamos a llamar longitud de la cuerda. Entonces mucha atención, vayan poniendo las ecuaciones. Ahora voy a mirar que con esa ecuación puedo hallar el ángulo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hallar el ángulo? Entonces, miremos esta ecuación. Perdón, ¿cómo vamos a hallar el arco? Que es lo que piden acá, me confundí, pilas. Si el péndulo se liberó de un ángulo de 25 grados, encuentre la longitud de arco que forma con relación al punto de equilibrio. Si ven, acá está el punto de equilibrio, entonces la longitud de arco. Tenemos que encontrar esto. Entonces, R por el ángulo. Tenemos los dos valores. Recuerden que R es la longitud de la cuerda. Entonces, ¿cómo nos daría? El arco va a ser igual a el radio, o sea, la longitud de la cuerda por el ángulo. Entonces acá si quieren lo puedo cambiar. A va a ser L para el caso de un péndulo por el ángulo. Aquí, antes de empezar a utilizar la ecuación, se me pasó decirles una cosa. En esa ecuación debe estar en radianes, pero el ángulo aquí lo tenemos en grados. ¿Cómo pasamos de grados a radianes? En geometría les debieron haber enseñado eso, o en trigonometría. Si no, pues igual acá yo les ayudo. Quiero pasar 25 grados a radianes, lo voy a hacer aquí debajo. 25 grados a radianes. Entonces, recuerden que siempre que hacemos una conversión multiplicamos por un fraccionario. En la parte de abajo colocamos grados. Entonces yo sé que un pi radian, o sea un pi está en radianes, o sea un pi, equivale a 180 grados. Un pi radian son 180 grados. ¿Listo? Entonces, y grados, están acá, con grados se me cancelan. Y hacemos la operación matemática. Nos da 25 por 1 es lo mismo. Entonces quedaría 25 por pi, 3,1416 dividido 180. Esto me da que 25 grados en radianes es 0,44 radianes. 0,44 radianes. Entonces ya tenemos el ángulo en radianes. El ángulo es de 0,44 radianes. Muy probablemente esta partecita la van a utilizar en la guía, esta partecita. Entonces aquí ponen el valor del ángulo, el que sea 30 grados, 20 grados, y lo multiplican simplemente por 1 por pi, por 180, y ahí ya les dividido 180 y les da el ángulo, pero en radianes. Esta es la conversión para pasar de grados a radianes. Entonces, ahora continuando, voy a usar mi fórmula. Ahora sí, el arco es igual al radio, o sea, la longitud de la cuerda, que es 2,5 metros, por el ángulo, que es de 0,44 radianes, y me va a dar que la amplitud que se abrió ese péndulo, o sea, el pedacito de arco, ese pedacito de curva, es de, miremos en la calculadora, 2,5 metros por 0,44
me da que es de 1,1 metro. Entonces en su dibujito, recuerden que tenían que hacer un dibujo, bueno, en la guía les pido dibujos, les anuncio eso. Entonces acá en su dibujito, pues más bonito pueden decir que de aquí a acá hay 1,1 metros. Bien, entonces ya hicimos la parte D. Continuemos con la parte E. El ejercicio es bastante largo porque con este explico básicamente todo lo necesario para que puedan hacer los ejercicios de la guía. Entonces la parte E dice, teniendo en cuenta que del péndulo se colgó un objeto de 50 gramos, halle el valor de la velocidad máxima. Entonces me piden que halle la velocidad máxima y me dan otro dato. El otro dato es de la masa es de 50 gramos. Y con eso me piden que halle la velocidad máxima. Entonces otra ecuación va a aparecer, la voy a poner en este cuadrito. Entonces, la velocidad máxima para un péndulo es igual al ángulo máximo. Voy a borrar que el cuadrito me quedó muy pequeñito. Al ángulo máximo multiplicado por la raíz de L por G. Creo que en los libros la ponen al revés, pero bueno, la multiplicación no importa. Entonces la velocidad máxima es el ángulo máximo por raíz de L por G. Esta formulita la van a tener que utilizar. Y nos dieron, bueno, en la masa. Pero creo que en la fórmula pues no la utilizamos. Mire que en la fórmula no requiere la masa. Voy a borrar esta parte. Lo importante son las fórmulas. Miren, en todos los cuadritos hay una fórmula. Y vamos a utilizar la ecuación de la velocidad máxima. Entonces, miremos cómo queda. Ya utilizando la ecuación de la velocidad máxima tengo que la velocidad máxima es igual al ángulo máximo en radianes, pilas, el ángulo tiene que ir en radianes, o sea, en todas estas ecuaciones el ángulo, donde pidan el ángulo, tiene que ir en radianes, 0,44 radianes por raíz de L, que es 2,5 metros, por la gravedad, que ya la habíamos encontrado, mire, la gravedad está acá arribita, 24,87 porque estamos hablando que es la gravedad de Júpiter, 24,87 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando saque la raíz todo esto queda metros sobre segundo. Entonces la velocidad máxima es igual, esto lo voy a hacer en varios pasos. Primero voy a hacer lo que está dentro de la raíz. Entonces es 2,5 multiplicado por 24,87. 2,5 multiplicado por 24,87 me da que dentro de la raíz queda, esto no le he hecho nada, 0,44 radianes por lo que queda dentro de la raíz, 62,17. 62,17. Esto sería metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Cuando saque la raíz todo se elimina. Esto ya lo voy a hacer en un solo paso. Entonces, raíz de este resultado, y eso directamente multiplicado por 0,44, me da que la velocidad máxima del péndulo es de 3,47 metros sobre segundo. ¿Listo? Voy a poner este resultado como un dato más porque ya pues evidentemente es otro dato que tenemos de todo ese péndulo. Su velocidad máxima es 3,47 metros sobre segundo. Ya solucionamos este punto. Entonces pilas.
Tomen apuntes, si quieren pasen el ejercicio todo en el cuaderno lentamente y ahí con eso ya practicaron y ya pueden hacer los demás ejercicios. Entonces borro esta parte y continuemos. Nos dicen ahora, encuentre la energía cinética máxima. Entonces, acá nos van a servir varias ideas. Voy a cambiar acá de color para que tengan presente una cosa. Mire, acá dijimos que en este punto está la energía cinética máxima, en este punto. Porque es la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, en este punto ya sabemos la velocidad máxima. La acabamos de hallar. Y ya, pues, con la ecuación de energía cinética podemos encontrar eso directamente. Bueno, antes de continuar, yo sé que el tablero tiene mucha información, voy a apartarla aquí como con colorcitos una cosa. Con azul vamos a encerrar la parte que dice datos. Acá están todos los datos que nos suministró el problema y los que más adelante han venido saliendo con los demás numerales. En toda esta parte están los datos, pero me hace falta indicar unos datos que están en la parte de arriba. Acá hay dos datos que también ya hemos encontrado, que es básicamente la gravedad y la frecuencia. Entonces acá hay dos daticos que ya hemos encontrado. Todo lo que está en azul son esos daticos. Listo. Ya organizado eso, pues continuemos con el punto F, que básicamente nos dice que encuentre la energía cinética máxima. Recuerden que la ecuación de energía cinética, niños, organicemos aquí otro poquito esto. La ecuación de energía cinética es la siguiente. Ojalá tengan memoria y se acuerden, si no, pues acá está. La energía cinética máxima o la energía cinética en general es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces, para hallar la energía cinética máxima, pues miremos dónde es la velocidad máxima. Y la velocidad máxima es en el punto central. Voy a señalarla como con el verdecito para que se vea. Miren, acá está la velocidad máxima, que es en el punto central, y ahí también es la energía cinética máxima. Entonces, ya hallamos la velocidad máxima con la ecuación de que está acá, y pues creo que ya tenemos todos los datos. Verifiquemos. Entonces, energía cinética necesitamos la masa y la velocidad al cuadrado. Entonces, pues utilicemos la ecuación, porque en efecto tenemos la masa y tenemos la velocidad. Pues en la ecuación nos pide elevarla al cuadrado, pero eso lo hacemos ya ahorita con la calculadora. Entonces, un medio multiplicado por la masa es 0, acá está, masa 0,05, mírenla acá, 0,05 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Recuerden que cuando hay un exponente ponemos paréntesis, velocidad al cuadrado es 3,47, bueno, metros sobre segundo. Ya utilizando la calculadora voy a arrancar de atrás hacia adelante. Todo esto es multiplicación, entonces no tiene que ver el orden en el que puede ser 1 por 0,05 por 0,05 por 3,40. Pero como hay exponente voy a arrancar desde esa parte. Entonces en mi calculadora científica 3,47 elevado al cuadrado por 0,05 por 1, pues es lo mismo, y todo eso, vamos igual, dividido ahora entre 2. Esto me da que la energía cinética es de 0,30. Acuérdense que la unidad de energía cinética es Joule, 0,30 joules. Solucionado el punto F. Ya encontramos la energía cinética. Esto pues es energía cinética máxima porque es la energía en un extremo. La voy a poner aquí en la parte de datos. Energía cinética máxima 0,30 o 3, que es lo mismo. Ese 0 ahí no hace nada. 0,3
joule. ¿Listo? Borro la parte donde hice las operaciones para que me quede espacio y podamos solucionar ya la última pregunta. En la última pregunta nos indican lo siguiente: hallar el valor de la altura máxima que alcanza el péndulo. Entonces, voy a retomar otra vez el marcador verde. Recuerden que la altura máxima es en los extremos. Acá está, miren, altura máxima. Entonces, necesitamos saber a qué altura queda el péndulo con relación al suelo. Inicialmente, en todas las ecuaciones que tenemos acá, la del periodo, la de la frecuencia, la del arco, la de la velocidad máxima, la de la energía cinética máxima, pues no tenemos ninguna donde esté altura. Entonces hay que introducir una nueva ecuación. La nueva ecuación es la ecuación de energía potencial gravitacional. Entonces, energía potencial, que es U, es igual a M por G por H, donde M es la masa, G la gravedad y H la altura. Entonces, miremos si esta ecuación nos sirve. Quiero hallar H. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Y la energía potencial gravitacional? Entonces, pilas, recuerden una cosa fundamental. Cuando una energía vale cero, no podemos decir que el valor de la energía se pierde. Entonces, ya hallamos esto. Voy a marcar con verdecito. Ya hallamos esto, miren. Hallamos la energía cinética, 0,3. Pero en un extremo decimos que la energía potencial, perdón, la energía cinética ahí es 0. Mírenlo acá, ya lo habíamos dicho. La energía cinética es 0. Si la energía cinética es 0, no podemos decir que la energía se desapareció. Recuerden el concepto de conservación de la energía cuando vimos el tema de energías. Entonces, si una energía vale 0, automáticamente la otra energía que esté actuando en ese momento toma el valor de la energía que vale 0. Entonces, la energía cinética vale 0,33 joules, pero aquí la energía cinética vale 0. Entonces, automáticamente la energía potencial en este punto toma automáticamente el valor de la energía cinética, en este caso 0,3. Entonces podemos decir que sí tenemos el valor de U. ¿El valor de U cuánto será? En ese punto, pilas. Entonces ese es U máximo. Solo en ese punto, en el extremo, acá está, miren, U máximo. En el extremo va a valer 0,3 joule. Mucha atención, si no, pausen y vuélvanlo a ver. Recuerden el análisis de las energías. Yo no puedo decir que la energía vale 0 en un punto, porque las energías se intercambian entre cinéticas y potenciales. Entonces, si una vale 0, automáticamente el valor que se tome en ese extremo, porque es en extremos, es el de la otra energía. Entonces ya hallamos en un extremo, en un punto máximo, la energía cinética, que fue aquí en la mitad, en este puntico. En el extremo, la energía cinética ya no existe, vale 0, pero automáticamente, entonces por conservación de la energía potencial toma el valor de la energía cinética. Entonces ya tenemos U. Traemos la ecuación. U es igual a mgh. Entonces podemos decir que, despejando todo esto, U, no le hago nada, mg está multiplicando, pasa a dividir, entonces todo eso es igual a h. Y recuerden que esa U es para este caso U máxima. Entonces, acá está el valorcito de U. Reemplazando, U vale 0,3 joules sobre masa 0,05 kilogramos por gravedad 24,87 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto nos va a dar la altura. Entonces, voy a hacer la parte de abajo primero. 0,05 multiplicado por 24,87 me da que abajo queda 1,24. Si quieren ver las unidades, me quedan
kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, pero bueno, dejémoslas así, para que no se me confundan, todavía no voy a poner nada. Bueno, aquí tendrían que recordar que es newton por metro, pero bueno, al final estamos hallando una altura, entonces nos va a quedar que esto es metros. ¿Listo? Pensémoslo simplemente así, estamos hallando una altura, nos va a quedar metros. Arriba es 0,3 y entonces hagamos ahora esa parte. 0,3 dividido 1,24 me da que la altura es 0,24 metros. 0,24 metros. Esa es la última parte. Estábamos diciendo que los datos en azul, eso hace parte de un dato. La última parte es el último dato que nos solicita, que es altura. Si voy a mi dibujito, es esta altura, es h, acá está. Entonces ya hicimos todo el ejercicio y hallamos la última parte, hallar el valor de la altura máxima. ¿Por qué hice un ejercicio tan? Pues con este logro explicar muchas cosas, logro poner muchas fórmulas. Igual estas fórmulas las van a ver en la guía, pero pues aquí utilizo básicamente todas las que están en la guía. Hago despejes. Acá hay un despeje que les puede servir. Y ya saben, si no entienden alguna parte, pausan, con paciencia vuelven y miran. Y pues todo esto es los efectos de que tengamos clases virtuales, que nos toca comunicarnos por estos medios. Entonces, un fraternal abrazo a todos y cuídense mucho, ¿listo? Espero que se cuiden y que hagan esta actividad muy bien, ¿listo? Chaito.